Bueno, no es que no hablemos de prevención. Es decir, en Cuba sí se habla de prevención, pero más que nada se utiliza como un término que desde su origen, desde la manera en que nuestras posiciones políticas, y cuando hablo política no me refiero a política en general, sino a política educacional, ¿no? Y a la atención a la infancia en general y no solo a la primera infancia, pues la prevención sí forma parte de la previsión de que haya realmente una atención educativa de calidad. Y llamamos educativa en el sentido más amplio de la palabra, no en el sentido del Ministerio de Educación ni de otras organizaciones que pudieran estar relacionadas con esto, sino realmente un sentido educativo social. Yo creo que en Cuba el desarrollo que se ha alcanzado viene dado, ya lo explicaba ayer, por la atención a la primera infancia. Es vital para lograr un desarrollo pleno que permita continuar este desarrollo, los aprendizajes y demás, aunque el término aprendizaje nosotros no lo usamos en la primera infancia. O sea, el niño aprende, por supuesto que aprende, pero está más relacionado en los términos nuestros conceptuales con el desarrollo integral al que se aspira, integral un poco siguiendo lo que nos decían los colegas que me anticiparon, en todas las esferas que conforman la personalidad de un ser humano. Y por lo tanto, ese término está en Cuba muy asimilado no solo por los educadores especialistas en la educación, sino por la propia población y por la familia cubana. Hay una tradición ya de años en que se han ido apropiando de que el niño debe tener un desarrollo lo más integral posible para que pueda llegar a aprender en esos momentos, pero también para el futuro. Entonces, es algo manejado por toda la sociedad y especialmente por la familia cubana. Hay que decir que la familia cubana no tiene toda una amplia cultura en genérica igual, pero hay que decir, yo le explicaba ayer, que hubo una campaña de alfabetización, que están todos los niños atendidos en la primera infancia o por un programa institucional en los círculos infantiles, en los grados, en las escuelas primarias, en el grado preescolar, para ya como final de la etapa, o en el programa Educa tu Hijo, que es un programa familiar general. Y por lo tanto, esa misma manera de haber estructurado una educación para todas y todos ha hecho que los términos aprendizaje, desarrollo y sobre todo cómo lograr que tengan lugar en cada niño y niña cubana desde el nacimiento y yo diría desde antes, porque desde el embarazo hay toda una intencionalidad de hablar con el bebé, de comunicarse con el bebé, de establecer una relación afectiva y no solo de la mamá, que es la que lo porta, sino de toda la familia y especialmente del papá. Eso ha sido una intencionalidad social, educativa en general de las políticas cubanas, de las políticas de salud, de las políticas de educación, de las políticas en general de la comunicación. Y por lo tanto, en eso también radica el hecho que no tengamos, y yo lo decía ayer, no tengamos fracaso escolar, es decir, como tal. Puede ser casos de niños que aprenden más lentamente porque tengan algunos problemas de carácter fisiológico, psicofisiológico, o sencillamente porque proceden de zonas donde quizás no esté ampliamente asimilado por toda la familia la necesidad de su estimulación permanente y sistemática. Pero realmente sí hay ya una cultura general en la familia cubana de que el niño desde la primera infancia, porque antes nada más era desde el ingreso a la escuela, ahora no, desde la primera infancia, tiene que recibir influencias educativas
que hagan, que lo promuevan su desarrollo. E inclusive se preocupan, y yo no lo tengo conmigo, pero ahí están los sencillos, minúsculos, fascículos, llamados por nosotros libros, son muy pequeñitos, el Educa a tu hijo, que lo tiene toda la familia cubana y que con ellos se preparan para estimular el desarrollo. Para nosotros no hablamos tanto de aprendizaje, repito, en estas edades, sino de desarrollo. Y la familia cubana ha ido comprendiendo que ese desarrollo es la antesala necesaria, científicamente establecida, de un buen aprendizaje. Por lo tanto, sí se preocupan no solo de darle alimentación, no solo de cuidarlo, de bañarlo, de asearlo, sino de darle mucho amor. Hay que darle mucho amor al niño, hay que establecer una relación afectiva muy sólida, que la sienta, que de esa manera los niños aprenden. Usando los términos que ustedes usan, para nosotros los niños se desarrollan, aprenden, pero el sentido nuestro es que haya un desarrollo integral, medible, comprensible y demás. Y eso está al alcance de la familia cubana. No solo porque hay programas educativos, sino porque la propia radiodifusión, la propia televisión, es decir, todos los medios de comunicación masiva están a su alcance, y también por ello hay una conformación general de relaciones en las que no es solamente el Ministerio de Educación, sino un carácter interdisciplinario, intersectorial, interinstitucional, yo decía, que esas relaciones así están dadas por todos. Es decir, salud pública asume estas posiciones de carácter científico, filosófico, social, política, en definitiva, se convierten en políticas sociales, fueron convirtiéndose paulatinamente hasta que se definieron como tales. Es decir, surgió antes la posibilidad y después se conformaron en políticas sociales. Entonces, por eso, realmente, en este sentido, en tal sentido, creo que el desarrollo que se logra, y lo decía ayer, lo repito hoy, en la primera infancia, yo creo que es una necesidad para el desarrollo social, pero para el desarrollo económico. Impacta, porque cuando ya se llega a un proceso de un aprendizaje más conducido, más sistemático en la escuela, con determinados núcleos de asignaturas y demás, de relaciones, esas relaciones vienen dadas desde antes. Y yo decía ayer, eso se manifiesta en y digo, lo repito porque puede ser que algunas estuviesen ayer o no, pero yo creo que es importante comprender que, aunque quizás partamos de diferentes posiciones, yo pienso que los psicólogos, los educadores, los pedagogos, tenemos un sentido tan humano de la responsabilidad que implica el educar, en el sentido más genérico de la palabra, que nos entendemos y nos comprendemos. Aún cuando partamos, repito, de posiciones diferentes en cuanto al psicoanálisis o a la psicología histórico-cultural, que nosotros, pero que tienen puntos muy comunes, ¿eh? Yo el estudio de todas estas ramas, pienso que hay una comunidad muy grande de ideas en el enfoque de las políticas sociales, en el enfoque de toda la teoría que está en la base del análisis, o sea, de la conformación de una práctica educativa social. Para nosotros sí es muy importante, y tenemos hasta ahora, y estoy segura de que yo me muero y se mantiene, una atención educativa para todos desde estas posiciones, y de haber implicado necesariamente a la familia cubana. Primero, haberla implicado porque es una familia con desarrollo, es decir, una familia que tiene un nivel de comprensión, aun cuando no todas tengan una formación profesional, pero sí están muy directamente implicadas
en la atención a las primeras edades, y no me refiero solo a la primera infancia, sino también a la escuela primaria con el aprendizaje. Allí está implicada la familia. Hay que ver en Cuba la llegada y la salida. No es solo la salida de la escuela para recoger al niño e irse, sino las mamás o el papá hablan con la maestra, cómo fue, qué fue lo que se impartió, en qué podemos ayudar al niño en la realización de las tareas o de lo que tengan que hacer. Así que hay ya un hábito, yo diría, de comportamiento social, de formación, que permite y que ha propiciado esto. Creo que eso no es potestativo de Cuba solamente. Yo creo que es potestativo de la humanidad. Es una necesidad del ser humano de implicarse responsablemente. Por supuesto, eso tiene que partir también de un desarrollo económico y social que permita el acceso de las personas que conforman la familia, la sociedad, a la cultura. Y espero yo que ustedes también lo tienen. Estoy seguro que lo tienen y que luchan además por mantenerlo. Y yo creo que ese es el kit de lo que hemos realizado y responde a las preguntas. Bueno, todo eso lo tenemos o no lo tenemos, porque a lo mejor sería importante también que hablemos de qué pasa con aquellas familias que están en una situación de desamparo en este sentido. Y también cómo actúan, Silvia, las diferencias de origen en las posibilidades de aprendizaje de los niños. Bueno, yo te diría que se quiere poner en el origen problemáticas que no tienen que ver con los orígenes, fundamentalmente por las situaciones de disponibilidades culturales, que tampoco tienen que ver con la lectura, sino que tienen que ver con la perspectiva de que cada sujeto adulto a cargo de un niño tiene sobre una expectativa a futuro. Claro que cuando la sociedad niega expectativas a futuro, las posibilidades de reintroversión son mayores. Pero estamos en un momento muy particular y yo diría que poder empezar a pensar que el cambio de época, las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, la relación de cada uno de los adultos con el tiempo, con el espacio, generan aperturas de algún modo impensadas anteriormente. En este sentido, soy una ferviente defensora de considerar que las transformaciones epocales están ejerciendo apertura desde, por ejemplo, desde la informática, en transformaciones psíquicas de los sujetos. Ocurre que a esto hay que poder darle un tiempo y que en este momento, lamentablemente, una de las transformaciones de época a pérdida es el tiempo. Cuando el tiempo se agiliza excesivamente, cuando el espacio se globaliza en forma impensada, sin que haya algún adulto o algún referente simbólico que permita focalizar, las disgregaciones empiezan a caracterizar el pensamiento. Y no son solo, digamos, por herencias económico-sociales, sino también por una imposibilidad de transferencia suficiente en el uso de las tecnologías, en las disponibilidades existentes, con lo cual no sabemos qué va a pasar con el cierre del canal Encuentro, con Conectar Igualdad, pero podemos suponer que la menor disponibilidad de objetos sociales existentes reduce significativamente la apertura del psiquismo al deseo participativo de nuevos espacios. Y va a pasar con todas estas disponibilidades aquello que sabemos que pasa siempre. Quienes estén en una situación de sumisión frente a los objetos del conocimiento van a redoblar lamentablemente dicha sumisión porque las oportunidades sociales se reducen y generan un déficit en la autonomía. Vos me preguntabas con anterioridad sobre cuándo un aprendizaje es un problema. Un aprendizaje es un problema cuando se rigidizan formas anteriores de modalidades de relación y cuando no hay transformación.
¿Cómo esa transformación se consolida? No podemos saberlo. Yo creo que la complejidad da una buena oportunidad. Por variabilidad de ofertas sociales, por riquezas de los orígenes y por posibilidades de ejercicio de la autonomía frente a los nuevos conflictos. Un solo dato más. Una de nuestras investigaciones, recortando el realce que un niño puede tener en general cuando manifiesta problemas de aprendizaje, apareció en algunas pruebas, yo sé que entre ustedes están muy devaluadas algunas pruebas psicométricas, pero en las investigaciones a nosotros nos viene muy bien. Una de ellas, por ejemplo, y aunque sea proyectiva, es el CAT, apareció como restricciones efectivas, significativas de un problema de aprendizaje, la imposibilidad de resolución de conflictos. Es decir, cuando el sujeto cierra las situaciones sin procesos reflexivos. Esto sucede en sociedades extremadamente autoritarias, como las que lamentablemente vamos a empezar a vivir o demás, pero también sucede cuando los ejes de pertenencia restringen las oportunidades de la autonomía y el pensamiento desde muy temprano. Y la escuela tiene mucho por hacer de la para todo autonomía y la eso. dependencia, quisiera que lo retomemos brevemente. Yo recordaba que cuando yo era chica y iba a la escuela, había que preguntarle a la maestra si se subrayaba con rojo o con azul, porque no teníamos autonomía ni siquiera para eso. Entonces, quería brevemente que te refieras a qué significa una modalidad de aprendizaje dependiente y qué se puede hacer desde la escuela para modificarla. Qué difícil. Sí. Yo pienso lo mismo. Bueno, una modalidad de aprendizaje dependiente quiere decir repetir para cualquier situación y cualquier propuesta la misma respuesta. ¿Y qué quiere decir ejercicio de autonomía? Yo creo que se dio en el panel anterior una ejemplificación absolutamente personal que hizo Denise Najmovich de su propio problema de aprendizaje, porque ella dijo que siempre fue una joven, una niña, con muy escasas posibilidades de aceptación de las reglas ortográficas. Para todos nosotros está muy claro que Denise son pocas las reglas instituidas que acepta como posibilidad. ¿Podríamos decir que tenía un problema de aprendizaje o fue su modo de expresión crítica, autónoma y subversiva de lo instituido hacia la oportunidad de otro modo de resolución? Cuando Ana se refirió a las madres y en algún momento incluyó al padre, yo te vi anotando algo, Luis, y quería que te refieras entonces a la función del padre en la crianza y a lo mejor especialmente en el aprendizaje. ¿Qué función cumple el padre? Tengo miedo de ser esquemático, pero digamos que la trama edípica, en última instancia, si uno sale de una concepción reduccionista, familiarista, tiene que ver con una relación de a dos atravesada por la triangularidad. Yo podría decir que estructura narcisística, estructura edípica, organización, le tengo fobia al término estructura porque le tengo fobia al estructuralismo. Yo prefiero hablar de trama. Foucault, cuando hablaba de trama, decía que a diferencia de la estructura, la trama es vulnerable a ciertos acontecimientos. En la época que yo me empecé a formar, repetí casi irresponsablemente una frase que se había convertido en un eslogan de Althusser: el antiguo futuro sujeto. Si ustedes piensan la desmesura de determinismo que hay en pensar que un niño que nace es antiguo y futuro,
o sea, el ataque que tanto la genética como el estructuralismo hace a la historia. Retomando tu pregunta. Entonces, estructura edípica atravesada, estructura narcisista, relación madre-hijo, relación de dos, atravesada por la triangularidad. Triangularidad que puede ser ejercida por el padre biológico, por alguien, pero que está dentro de la organización psíquica materna. Esa madre soltera tiene internalizada, esa madre sin pareja, que ese hijo nació para el mundo y no para completarla. Eso es lo que se llamaba madre fálica. Al contrario, una madre que sabe que ese producto tan propio, por eso insistía, relación objetal con recubrimiento narcisista, está dado a la exogamia. Eso implica duelos. Entonces, si podemos pensar, Piero Lanier decía, las madres que generan psicosis aceptan que haya nacido alguien, pero no que haya nacido alguien nuevo, sino solo alguien que repite su propia historia en forma especular. Entonces, si pudiéramos pensar en un tema, yo no quiero introducir debates, porque hoy hablar de psicoanálisis es hablar de una abstracción. Dentro del psicoanálisis hay muchas corrientes, pero uno de los temas es la probabilidad de pensar la creación. Ustedes saben que cuando Freud empieza a teorizar, teoriza sobre 3 fenómenos clínicos. Uno, la patología, el síntoma. El segundo, el sueño, que ya no responde, por eso habla de psicología de los procesos oníricos. Pero habla de un tercero, el chiste. El chiste ya es creación. El chiste ya tiene que ver con el placer, ya tiene que ver con la realidad, ya tiene que ver con un interlocutor, no hay chiste de consumo interno. Pero al chiste le sigue la sublimación, los vínculos, el humor, el jugar. Entonces, creo que cuando estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de transformación de una subjetividad. Creo que cuando tú usabas el término antesala, yo me siento autorizado a que hablemos en esta mesa de la antesala de lo que viene después como proceso educativo. Y en esa antesala, la trama vincular madre-hijo tiene que ver con una historia contenida en la madre que incluye o no la posibilidad de pensar al hijo como alguien tan propio y tan ajeno al mismo tiempo. Es aquella madre que va a tener placer ante el pensamiento autónomo en oposición a aquella madre que cada vez que el chico diga algo inesperado se angustia. Es esa madre que, así como tuvo que hacer una depresión posparto, tiene que estar preparada para que ese hijo la vaya abandonando. La luna de miel se pierde en la medida en que la madre tiene internalizada ella la prohibición de reapropiarse de su producto. Entonces, Castoriadis decía justo en esta polémica, dice, ¿por qué los psicoanalistas tienen tantos inconvenientes en aceptar la creación cuando ya la vivencia de satisfacción, o sea, el primer vínculo con el pecho, es creación? El niño es amamantado y ya está creando un mundo psíquico. Por supuesto que esto tiene que estar abonado. Tú decías mucho amor, yo agregaría, ¿qué tipo de amor? El mucho amor es un problema cuantitativo, luego viene un problema cualitativo. ¿A quién está amando esa madre cuando ama a su hijo? ¿A un aspecto de ella, a alguien que va a repetir especularmente, o está amando a alguien que nació para el mundo? En ese sentido, cuando tú preguntabas la presencia del tercero más que del padre, es cómo está en el mundo materno la terceridad. ¿Cómo es esa terceridad la que permite que ese niño pueda tener un pensamiento propio? Idealmente, un pensamiento crítico. Investido, acá tendríamos que hablar de un tema que es el narcisismo.
cuando esa madre inviste narcisísticamente el pensamiento del niño y a la inversa, cuando siente que ese pensamiento propio es un ataque a su propia identidad. Con lo cual abrimos un capítulo. Ustedes saben, y con esto... No, te quería preguntar si ese tercero también puede ser la escuela. Por supuesto, es lo social. Ese tercero está instalado en la psiquis materna, ¿o no? Hay un capítulo interesantísimo que compartimos en Piero Lañé que se llama El derecho al secreto. Ahí está. El tercero es eso. Ningún docente va a ofertar todo lo que tiene, porque tiene también intimidad, porque es también adulto y porque genera curiosidad cuando en realidad en la mitad de la clase mira si tiene un mensajito. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese niño que está conectado en esa dualidad? También se vincula con una afuera y también tiene su propio derecho al secreto. Creo que cuando hablamos de amor, cuando hablamos de entrega, es como una situación realmente muy difícil para un docente. Pensar que lo tiene que dar todo, que saber todo, que entregar todo, sin esa otra posibilidad de seguir siendo adulto, de poder desdoblarse, de tener un tercero en forma permanente girando en su psiquismo, que puede ser su propia filiación social, que pueden ser sus pensamientos, que pueden ser las diferencias que tenga con esos niños, en la medida en que con esos niños también puede instalar una oportunidad de entrega, donde entonces ya el psiquismo no es una oferta masiva, sino es una oferta de existencia de terceridad permanente, de un derecho al secreto, al oculto, a lo que todos tenemos y nos hace la vida mucho más divertida. Dos muy breves, ¿sí? Ana, nos gustaría que nos digas cómo identifican en Cuba los problemas de aprendizaje y cómo los resuelven, qué respuestas hay. Bueno, a ver, no es que no haya en Cuba problemas de aprendizaje, pero no es un problema general. Son particulares de niños, niñas, que o no han tenido una buena atención desde el punto de vista educativo, y yo hablo desde el punto de vista educativo, no de la escuela, hablo también de la familia. La familia es un poderoso, para nosotros lo vemos así, un poderoso centro educativo en el que se forman las relaciones, desde las relaciones afectivas hasta las propias relaciones sociales. Es un ejemplo para los pequeños y las pequeñas y demás. A partir de los 6 años todos los niños van a la escuela. Tiene carácter obligatorio, pero no hace falta, porque la obligación la tiene que dar el Estado, porque se la exige la población cubana de que haya una atención en una escuela primaria, secundaria, preuniversitaria, universidad para todos. Porque inclusive para aquellos que no van a la universidad, hay programas por televisión, por radio, que les imparten los contenidos. Porque hay una convicción de que mientras más realmente educadora es la sociedad, mucho más se eliminan los problemas de aprendizaje, de dificultades para aprender, de continuar. Repito, son individualidades. Esto estoy hablando de genérico de las políticas, pero se da en cada niño, en cada niña, en dependencia también de las condiciones que tienen esas familias, y no económicas, sino de carácter de relaciones, de interrelaciones al interior de la familia. Puede haber una familia con bajos recursos, pero que haya tenido bajos recursos, pero saben leer, saben escribir, tienen una profesión y por tanto de todas maneras transmiten una experiencia individual rica de estímulos
Y eso es muy importante. Entonces, los niños y las niñas cubanas se hacen, digo, del ingreso a la escuela una fiesta. Y es una fiesta nacional. Es decir, es nacional. Ese día no se elabora, ese día llegan los niños, los que vienen ya, pues se reúnen con los demás. Y los nuevos, algunos puede ser que estén un poco más retraídos, pero es una fiesta. Y esa fiesta la ha transmitido la sociedad, pero se la ha transmitido también las relaciones más cercanas, no solo familiares, sino de la comunidad donde viven. Yo estoy convencida también de que la familia es importante, vital, y la comunidad donde tiene lugar la convivencia de las diferentes familias, ya sea más en la capital o ya sea en las provincias que conforman, también juegan su papel. Por lo tanto, para nosotros, es decir, en nuestra concepción, es una concepción de carácter social, es una concepción que lleva, y que eso, por supuesto, está en la individualidad de cada uno de las cubanas y cubanos. No somos iguales, somos muy diferentes. Inclusive, a pesar de la islita pequeñita, más diferentes los que vivimos hacia el occidente que hacia el oriente. Tienen características diferentes hasta demostrarlo en todo, en la manera de hablar, en la manera de comportarse, en la manera de bailar. Los cubanos somos, en ese sentido, muy alegres históricamente, ¿no? Y entonces, todo tiene un matiz que pasa hasta por eso. La isla tan pequeñita no es homogénea, nada es homogéneo. Cada ser es un ser social, pero individual. Cada uno de los cubanos y cubanas son totalmente diferentes. Y eso ha hecho realmente que haya una comprensión muy grande, ¿no?, en la propia sociedad de los problemas que pueden generarse en la infancia si no hay unas buenas relaciones en la familia, si no se les demuestra amor, todo lo máximo. Y siempre decimos, no hay cuota para el amor, porque como los cubanos, con los problemas económicos, tenemos cuota, esa palabra, en alguna medida, ya hay muchas cosas no, pero como ha sido así históricamente, esa palabra se ha hecho, no hay cuota para el amor. Hay que dar el amor y hay que demostrarlo con besos, con apapachar, le decimos a los bebés y a los niños, y transmitirle con eso, no solo amor, sino seguridad, confianza, formas de relacionarse con otros, y por eso tenemos estos comportamientos que nos hacen, en general, bastante homogéneos en eso. Es un comportamiento de la isla. Yo digo también el hecho de ser una isla pequeñita, pero aún así, cuando la recorremos, hay muchas diferencias, pero sí hay una intención política, pero que se ha convertido, ya deja de ser lo que dice la política, para confirmarse y evidenciarse en lo que cada cubana y cubano exige, tanto de la atención en la primera infancia, por la modalidad que sea, como en la escuela. En la escuela hay una buena relación con los maestros, pero la familia también participa de eso. Las reuniones que se dan, los intercambios cotidianos que se dan, y se llega todos los días, y voy a terminar, a la escuela. Y cuando a veces me ha pasado a mí que han llegado colegas y dice, pero hay como una concentración. No, esos son los padres que además toman el tiempo no solo para llevar al niño, despedirse con besos y caricias, sino para hablar con la maestra y para interactuar entre sí. Y ahí hay transmisión cultural muy importante de formas de comportamiento y de formas también, estilos de aprendizaje.